Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este informe especial vamos a hablar exclusivamente de criptomonedas y concretamente lo que voy a intentar hacer es explicar en dónde podemos buscar sus fundamentos, ya que al no tratarse las criptomonedas de una empresa o de un bono, lo que me sucede es que no tengo a disposición un flujo de fondos que yo pueda analizar para determinar el valor que tienen. Así que en base a eso tengo que buscar el valor de otra manera. Entonces, bueno, en base a diferentes criterios, lo que me pareció más sensato es decir, bueno, a ver, tenemos la tecnología blockchain, que es la tecnología que subyace a Bitcoin, la cual es básicamente un libro diario que va registrando las transacciones que se van realizando con Bitcoin, que es el activo digital que se opera en esa red. Obviamente se hace entre todos los participantes que toman determinados roles dentro de la propia red. Así que me parece que entonces lo más sensato para buscar el valor de Bitcoin es buscar en realidad el valor de su red, para de esa manera determinar si la red está creciendo de valor, si su valor se ha estancado o si en realidad la red está decayendo y su valor está disminuyendo. Así que vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar evaluar la red de Bitcoin, o sea, tratar de determinar si es una red que tiene margen para crecer o si ya está bien tal como está ahora. Y por eso justamente antes de arrancar con el contenido tengo que hacer tres aclaraciones importantes. En primer lugar, yo asumo que la persona que está viendo este video ya conoce las características básicas de Bitcoin y blockchain. O sea, yo asumo que quien ve este video ya sabe qué es Bitcoin y ya sabe lo que es blockchain. Por otro lado, bueno, este informe no se va a focalizar en evaluar el comportamiento del precio de Bitcoin a corto plazo, ya que, como lo he dicho en muchos informes, al ser un activo financiero, los activos financieros a corto plazo se mueven por azar y por el sentimiento de los inversores. Así que lo que voy a intentar hacer en este informe es analizar los fundamentos de largo plazo del protocolo Bitcoin. Y por supuesto, el objetivo de este informe tampoco es establecer un valor puntual o un rango de valores específico en el que considere que debería moverse el precio de Bitcoin, sino que más bien lo que voy a hacer es tratar de desarrollar un marco teórico que le permita a un inversor que está interesado en criptomonedas determinar si la red a la cual está asociada Bitcoin, y bueno, obviamente por lo tanto también está asociado el precio de Bitcoin, tiene margen para continuar aumentando de valor o no. O sea, no va a ser el objetivo de este informe decir que Bitcoin tiene que valer X cantidad de dólares, sino de determinar la red que subyace a Bitcoin y ver si dicha red está creciendo de valor y si tiene margen para continuar creciendo de valor o no. Entonces, dicho esto, lo que voy a explicar primero es, bueno, obviamente, qué es el efecto red. Daré algunos ejemplos conocidos de empresas más que nada cuyo valor se deriva principalmente del efecto red y después vamos a aplicar eso a criptomonedas. Entonces, para analizar el efecto red, vamos a ver primero dos ejemplos de redes. En primer lugar, una red unilateral, que es el ejemplo más sencillo de redes en las cuales uno tiene nodos y tiene conexiones. En el caso de una red unilateral, todos los nodos son exactamente iguales e interactúan de la misma manera. Un ejemplo es la red de teléfonos, aunque Internet también podría estar catalogada como una red unilateral. Y lo que importa acá es ver cómo a medida que se van incorporando nodos a la red, que sería en este caso teléfonos por ejemplo, uno ve cómo van creciendo las conexiones posibles entre ellos, o sea, crecen no crecen de manera lineal.
Entonces uno va viendo cómo se va agregando valor a la red a medida que se van incorporando nuevos nodos a la misma. Y después tenemos también el caso de las redes bilaterales, que las criptomonedas estarían clasificadas como redes bilaterales, aunque también, como vemos acá, los marketplaces como eBay, Amazon, Mercado Libre, donde acá lo que tenemos son dos tipos de nodos, podríamos decir. Tenemos, por ejemplo, en estas redes de marketplaces, tenemos compradores y tenemos vendedores. Entonces vemos que en este caso las conexiones posibles, como tenemos dos nodos diferentes, crecen menos que en las redes unilaterales, pero aún así el comportamiento que vemos es bastante similar, donde cada nuevo nodo que se agrega a la red incrementa el valor de la misma de una manera más que proporcional. Entonces le va agregando cada vez mayor valor a la red. Entonces, claro, a medida que el número de usuarios de una red bilateral crece y llegan a contarse ya por millones, la cantidad de conexiones posibles entre ellos pasa a contarse ya por billones. Entonces, en redes de semejante tamaño, la probabilidad de que un vendedor logre encontrar un comprador para sus productos y viceversa tiende a 1, tiende a que sea prácticamente un 100% de la posibilidad de encontrarlo. O sea, incluso en casos de que se trate, por ejemplo, de productos raros o de algún producto de nicho. Entonces, luego de superar un cierto punto de masa crítica, la red se vuelve el primer sitio al que se van a dirigir sus participantes cuando necesiten realizar alguna transacción de ese tipo, siendo justamente eso lo que la convierte en muy valiosa y dominante de su industria, y además obviamente provoca que sea muy difícil para los potenciales competidores poder desplazarla y quitarle su cuota de mercado. Pensemos, ¿no?, en Amazon, en Mercado Libre, en cómo a medida que iban creciendo y que iban incorporando usuarios a la misma, ya sea usuarios vendedores o usuarios compradores, cómo iba creciendo su valor, porque se volvía el primer lugar al cual iban a comprar o vender, porque sabían que allí iban a poder encontrar lo que necesitaban, y eso por supuesto iba incrementando cada vez más el valor de la red y el valor de la empresa. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de las tarjetas de créditos. Vemos, por ejemplo, que tenemos 3 tarjetas de créditos que son las más conocidas a nivel mundial, que son Visa, Mastercard y American Express. Entonces, acá podemos preguntarnos por qué no hay otras marcas de tarjetas de crédito que sean tan conocidas y omnipresentes a nivel mundial. Y obviamente la respuesta tenemos que buscarla en el efecto red que tiene cada una de ellas, porque así como los comerciantes, o sea, no van a aceptar tarjetas de crédito que no les parezcan confiables, porque obviamente no se van a arriesgar, de la misma manera los consumidores no van a demandar tarjetas de crédito que no sean aceptadas en muchos comercios. Y justamente por esa razón es que nos encontramos con ese problema de circularidad, ¿no? De que justamente si quiere una empresa nueva, quiere irrumpir en la industria de las tarjetas de crédito, se encuentra con este problema, que a menos que ofrezca algo que sea radicalmente superador a lo que ofrecen las empresas dominantes de la industria, va a ser muy difícil que pueda erosionar el efecto red que tienen justamente estas empresas. O sea, una vez creado el efecto red, o sea, una vez creada una red sólida de participantes, es muy difícil erosionar eso, porque la empresa que venga a tratar de irrumpir para tratar de quitarle cuota de mercado y llevarse participantes de la red de la empresa dominante hacia la suya, va a tener que tener una propuesta de valor que sea demasiado superadora. O sea, tiene que ser notablemente superadora para que los participantes entonces decidan salirse de una red para irse a la otra, a la de la nueva empresa, y eso es muy difícil de hacer. Bitcoin califica como red bilateral, ya que, digamos,
en sus nodos, en sus participantes, lo que tenemos es que hay personas que envían bitcoins y personas que reciben. Por supuesto, después también pueden cambiar de función, o sea, pueden en algún momento ser compradores y en otro caso ser vendedores, pero en cada una de las transacciones los participantes de las redes de Bitcoin asumen un rol, y el rol va a ser o como comprador o como vendedor, o sea, como el que envía los Bitcoin o como el que recibe los Bitcoin. Entonces la convierte eso en una red bilateral. Entonces podríamos decir que Bitcoin, o en realidad la blockchain, todo el ecosistema Bitcoin, ofrece un servicio de tenencia y de transferencia de activos digitales. Es un servicio absolutamente diferente a todo lo que había al momento de inventar esta tecnología, porque básicamente elimina el intermediario que hay en las transacciones financieras. O sea, podemos decir que Bitcoin trae una disrupción muy fuerte a la industria financiera. O sea, ofrece un servicio diferente, y el valor de la red que se crea en torno a Bitcoin, por supuesto que está directamente relacionado a la cantidad de participantes que tiene. Después, otro ejemplo que existió en la industria de logística y paquetería, esto fue más o menos a principios de los 2000, con la empresa DHL, que es alemana, es de una empresa que se llama Deutsche Post, que es la líder a nivel mundial de logística y paquetería. Lo que quería hacer esta empresa DHL es irrumpir en el mercado estadounidense. O sea, cuando uno miraba la industria en aquel tiempo, ¿no? A principios de los 2000, la industria de logística y paquetería de Estados Unidos estaba dominado por estas tres empresas. O sea, estaba FedEx, estaba UPS y estaba el servicio postal del gobierno de Estados Unidos. O sea, había dos empresas privadas y estaba el servicio público. DHL era la empresa más grande del mundo en ese momento en la industria de logística y paquetería. O sea, tenía una capitalización de mercado muy superior a las de las competidoras, pero su red estaba principalmente localizada en Europa. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Deutsche Post con DHL? Es irrumpir en el mercado de Estados Unidos y obviamente quitarle cuota de mercado a los participantes existentes. Bueno, ¿qué sucedió? Pasaron los años y más o menos en 2008 la empresa anunciaba que luego de 5 años y de haber invertido prácticamente 10.000 millones de dólares, desistía y se retiraba del mercado de Estados Unidos, porque claramente no había podido superar a las empresas existentes y no había podido quitarles cuota de mercado. O sea, era la empresa más grande del mundo en su industria, había intentado irrumpir en la industria en Estados Unidos y no lo había logrado. O sea, por más que tenía recursos prácticamente ilimitados, no había podido quitarle cuota de mercado porque básicamente no había entrado con una propuesta de valor que fuera notablemente superadora. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente: si hay empresas dominantes en una industria y quiere otra empresa irrumpir allí, debe hacerlo con una propuesta de valor que sea muy superadora, porque de lo contrario no va a poder lograr superarlo, porque la gente va a preferir seguir utilizando el servicio que estaba utilizando y no cambiar. Después, posteriormente, con el paso de los años, lo que vimos es que apareció Amazon. O sea, Amazon era y es hasta el día de hoy cliente de FedEx y clientes de UPS, pero Amazon, obviamente, con toda la experiencia que fue ganando a lo largo de los años, empezó a adquirir una capacidad y una eficiencia muy grande, y entonces empezó a desarrollar también su propia empresa de logística y paquetería. O sea, al día de hoy no ha logrado superar a FedEx ni a UPS. De hecho, estas dos empresas continúan creciendo, pero la diferencia es que Amazon sí logró hacerse un lugar en esa industria. O sea, entendió mucho mejor cómo funciona
la industria de la paquetería y de la logística, entonces logró hacerse un lugar, pero lejos está de poder eliminar del mercado a FedEx y a UPS. O sea, acá hay dos parámetros que tenemos que tener muy en cuenta para considerar si el efecto red que ostenta una empresa puede ser eliminado o no. Uno es lo que se llama una solución 10X, o sea, dicho de manera sencilla, cuando hay una empresa dominante en una industria y esa empresa ostenta un efecto red, o sea, ostenta una red que le da valor a sus servicios, y otra empresa quiere superarla, quiere quitarle la cuota de mercado, a menos que lo haga con una propuesta de valor, a menos que lo haga con una solución que sea 10 veces superior a la que está proponiendo la empresa dominante, es muy difícil que pueda quitarle el efecto red, quitarle su cuota de mercado y poder llevarse a sus clientes. O sea, como para que nos hagamos una idea, o sea, tiene que ser muy superadora la propuesta de valor de la empresa que quiere irrumpir en esta industria para que los clientes actuales de la empresa dominante decidan irse a esta nueva empresa. Y otro dato importante es una capitalización de 100.000 millones de dólares. Una vez que una empresa o una tecnología ha superado una capitalización de mercado de 100.000 millones de dólares, podríamos decir que ahí ya tiene un tamaño lo suficientemente grande como para poder decir que su efecto red es sólido. O sea que va a ser muy difícil que pueda venir un competidor y erosionarlo. Y un ejemplo exitoso de disrupción fue el de las redes sociales. Tal vez pocos se acuerden, pero MySpace fue fundada a mediados de 2003, fue la líder en la industria de las redes sociales durante bastante tiempo y de hecho llegó a 100 millones de usuarios en 2007 y llegó a alcanzar una capitalización de mercado de 12.000 millones de dólares, luego de lo cual, colapsó bastante rápido. En el caso de Facebook fue fundada poco después, fue fundada a inicios de 2004 y actualmente todos sabemos que ostenta una capitalización de mercado de cientos de miles de millones de dólares y no ha parado de crecer prácticamente desde su origen. Entonces, a ver, acá sí tenemos un caso donde había una empresa dominante que era MySpace, que era la que tenía el efecto red dominante en la industria de redes sociales. Aparece Facebook, que es fundada poco tiempo después, pero que se mantiene muy pequeña durante muchos años, y Facebook sí logra ofrecer una solución que era 10 veces superior a la que estaba ofreciendo MySpace. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Facebook es hoy la empresa dominante de esta industria y MySpace dejó de existir? Bueno, básicamente dos. En primer lugar, Facebook arrancó como una empresa muy de nicho, arrancó solamente estando disponible en las universidades, mientras que MySpace arrancó directamente a nivel mundial. Entonces, Facebook lo que fue haciendo es refinar su propuesta de valor con estudiantes universitarios. Entonces se mantuvo en un nicho muy pequeño, en vez de, hacer una propuesta de valor y cometer errores a gran escala. Lo que hizo Facebook fue ir probando diferentes propuestas a sus usuarios e iba viendo cuál era la que más interesaba y la que menos gustaba. Entonces de esa manera fue refinando a lo largo de varios años su propuesta de valor, y luego cuando ya tuvo un diseño, ya tuvo funcionalidades que ellos ya habían probado a pequeña escala, entonces sí se lanzaron a nivel mundial. Y acá está la segunda característica que hizo que Facebook dominara las redes sociales, que fue el uso de tecnologías móviles. O sea, en enero de 2007 Steve Jobs presenta el iPhone y a partir de ahí los
celulares, los dispositivos móviles empiezan a ser pequeñas computadoras capaces de ejecutar software. Entonces, las redes sociales empezaron a migrar rápidamente, por lo menos los usuarios empezaron a consumir más asiduamente redes sociales a través de teléfonos móviles, y Facebook fue la que primero logró detectar esto. Entonces, cuando Facebook tuvo que salir de las universidades y empezar a escalar su propuesta de valor para ofrecerla a todo el mundo, lo hizo tanto en su página web, pero además a través de su aplicación móvil. Entonces, esa es la propuesta 10 veces mejor que ofreció Facebook, a diferencia de MySpace. MySpace fue muy lenta para entender que el mercado de redes sociales estaba migrando hacia el consumo principalmente a través de dispositivos móviles. Facebook fue capaz de ver eso rápidamente. Entonces ahí está la propuesta 10 veces mejor que tuvo Facebook y que no tuvo MySpace, y que hizo que esta empresa rápidamente colapsara y quedara fuera del mercado. Años después, en 2011, aparece Google Plus. O sea, Google, estamos hablando de la empresa que tenía la página web más visitada del mundo, el buscador más, por lejos, el más importante del mundo. Lo que hace es crear su propia red social, e incluso el link para entrar a Google Plus estaba directamente en el buscador de Google. O sea que había miles de millones de personas que diariamente veían el loguito de Google Plus para poder hacerse un usuario y empezar a utilizar esa red social. De hecho, llegó incluso a tener algunos cientos de millones de usuarios. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde falló Google? Tanto que en 2019 Google Plus fue cerrada y no pudo superar a Facebook. Falló en que no fue capaz de ofrecer una propuesta de valor, de brindar una solución a los usuarios que fuera 10 veces mejor, o al menos que sea destacablemente mejor a lo que ofrecía Facebook. O sea, ofrecía prácticamente lo mismo con algunas mejoras en temas de seguridad y de privacidad, pero básicamente la propuesta de valor que tenía Google Plus era muy similar a la que tenía Facebook. O sea, Google falló en ofrecer algo que fuera notablemente superior a lo que tenía Facebook, y bueno, colapsó hasta el punto de que fue cerrada en 2019. Entonces, bueno, ¿cómo aplica esto a Bitcoin? Bueno, en primer lugar, Bitcoin es una tecnología de ahorro en un activo digital, pero además es una red de liquidación de pagos. O sea, todo lo que viene con contratos inteligentes, aplicaciones y servicios diversos que se están construyendo por encima del protocolo original, extienden sus funcionalidades, pero en realidad no son sus usos dominantes. O sea, principalmente Bitcoin es eso, es una tecnología de ahorro, de almacén de valor, podríamos decirlo, y de liquidación de pago, o sea, de liquidación de transacciones. Entonces, algunos parámetros, ya que obviamente tenemos que tratar de medir su efecto red de manera no tanto directa, sino más bien indirecta, tenemos que verlo por el lado de su seguridad y de la potencia de su red. Entonces, uno de los parámetros que tenemos, por ejemplo, es la hash rate, que por ejemplo podemos verlo acá, donde tenemos en celeste, en turquesa, tenemos el precio de Bitcoin a lo largo de los últimos años, desde 2012, porque antes de 2012 valían menos de $5, y también acá tenemos en violeta la hash rate. A ver, esto es muy técnico, o sea, no tiene sentido que me ponga a explicar esto, pero básicamente el hash es un algoritmo de encriptación que debe realizarse cada vez que se mina un bloque nuevo. Esto se hace a través de la resolución de una operación matemática muy compleja que no viene al caso a explicar, pero lo que tiene que quedar claro en esto es que la hash rate asociada a una criptomoneda, sea Bitcoin, sea Ethereum, sea la que sea, lo que nos muestra es el poder computacional de la red, porque la hash rate nos va a decir cuántas veces por segundo la red en su conjunto intenta resolver esta operación matemática, que eventualmente hay un minero que logra resolverla y es el que
termina minando el bloque de transacciones de los últimos 10 minutos aproximadamente. Entonces, lo que quiero que veamos acá es cómo ha ido creciendo desde su origen la hash rate del Bitcoin casi de manera constante, incluso, como vemos acá, en aquellos momentos en los que el precio de Bitcoin estaba cayendo. O sea, como para que veamos que a pesar de que el incentivo a minar bloques, que justamente era lo que te daba la recompensa en Bitcoin, iba cayendo porque el precio de Bitcoin bajaba, aún así se iban incorporando nuevos nodos a la red, se iban incorporando nuevos mineros a la red y el poder computacional de la red de Bitcoin aumentaba. Y esto es muy importante porque cuanto más hash rate tiene la red, eso nos quiere decir que cada vez hay más mineros, hay más potencia computacional y por lo tanto se hace cada vez más difícil, por no decir ya imposible, poder hackear la red de Bitcoin para poder, por ejemplo, manipular algún tipo de transacciones. Entonces, es muy importante que veamos esto, al menos para entender que cuanta más hash rate tenga una criptomoneda, en este caso Bitcoin, más segura es la red, porque es mucho más difícil hackearla porque es casi imposible poder conseguir el poder computacional que se requiere para poder hacer un ataque a toda la red de Bitcoin de tal manera de poder manipular las transacciones y, por ejemplo, bueno, o sea, deshacer algún tipo de transacción o manipular algún tipo de transferencia de Bitcoin. Y en este caso, lo que vemos es que Bitcoin, al ser la primera criptomoneda, tiene una dinámica que es diferente a las de todas las que vinieron después. Porque al haber sido la primera y al no haber tenido competencia de otras criptomonedas durante varios años, tuvo una dinámica de crecimiento en la potencia de su red que es diferente a la de las demás, ya que, como vemos acá, su hash rate creció de manera constante desde su origen, incluso cuando el precio era de centavos de dólar y nadie tomaba en serio la tecnología Bitcoin. Pero con el resto de las criptomonedas, la dinámica de crecimiento de sus redes es diferente, porque como todas las criptomonedas compiten entre sí, compiten con las demás, es necesario que la criptomoneda le brinde a las personas y a las empresas incentivos económicos lo suficientemente altos como para que estas personas o estas empresas elijan volverse mineros de esas criptomonedas. Y bueno, por esa razón es que resulta poco probable que veamos que en el futuro aumenten de manera significativa la hash rate, o sea, el poder computacional de las redes de otras criptomonedas que no sean Bitcoin o Ethereum, porque obviamente deberían, volvemos a lo mismo, ¿no? Deberían estas nuevas criptomonedas, estas otras criptomonedas que no sean ni Bitcoin ni Ethereum, deberían ofrecer alguna tecnología, algunas características que sean significativamente superiores a las que ofrecen tanto Bitcoin o Ethereum. Si no, no va a haber ningún incentivo a nuevos mineros para elegir esta otra nueva criptomoneda y no elegir ya Bitcoin y Ethereum, que son dos criptomonedas que están consolidadas. Entonces justamente nos encontramos con un problema de circularidad como el que veíamos en el caso de las tarjetas de créditos. Digamos, supongamos una nueva criptomoneda que quiere captar la atención de mineros y de personas, por ejemplo, para que se hagan una billetera. Entonces, arrancamos con el problema de que tienen una baja capitalización de mercado porque sus redes de participantes son pequeñas y obviamente su poder computacional, su red de mineros también no es lo suficientemente grande como para que sean consideradas seguras como lo es, por ejemplo, Bitcoin. Y obviamente de la misma manera no hay incentivo para volverse un minero de esta nueva criptomoneda porque su capitalización de mercado es baja y no hay incentivos económicos para convertirse en un minero. O sea, tengamos en cuenta eso. Hoy una empresa o una persona que esté decidiendo minar una criptomoneda le conviene mucho más ir a Bitcoin o a Ethereum porque el incentivo económico que recibe
por volverse un minero en caso que logre minar un bloque es muy grande. En cambio, alguna criptomoneda de muy baja capitalización, el incentivo económico que tiene es muy bajo. Y justamente Bitcoin, como fue la primera, no tuvo que competir contra las demás. Pero si viene una criptomoneda nueva, a menos que ofrezca algo radicalmente superior a lo que están ofreciendo todas las criptomonedas existentes, va a ser muy difícil que algún minero prefiera dejar de minar Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, para ir a minar esta nueva criptomoneda. Entonces, digamos que el ecosistema de criptomonedas está ya marcado como para que haya una o dos criptomonedas que sean las más importantes, como Bitcoin, Ethereum, y el resto, bueno, intentará hacer lo suyo, pero a menos que veamos a una criptomoneda ofreciendo algo sustancialmente superior, 10 veces superior a lo que ofrece Bitcoin y Ethereum, va a ser imposible que genere los incentivos necesarios para que haya una gran cantidad de mineros que decidan migrar y empezar a minar esta nueva criptomoneda. Y claro, recién en ese momento esta criptomoneda generaría un poder computacional como para que sus usuarios la consideren segura, y eso retroalimentaría positivamente a la capitalización de mercado y al precio de esta criptomoneda. Pero bueno, mientras eso no pase, todas las criptomonedas que no sean Bitcoin y Ethereum, bueno, están condenadas a languidecer ahí intentando conseguir la atención de algún tipo de minero, pero bueno, digamos prácticamente sin éxito, porque no tienen una propuesta de valor que sea diferente a la que ofrecen Bitcoin y Ethereum. Otro parámetro útil que podemos tomar para ver si la red de Bitcoin está creciendo o no es, por ejemplo, ver el número de usuarios activos, que lo podemos sacar de la página de Coinmetrics, y lo que vemos acá es que el número de usuarios que tienen, aunque sea una pequeñísima cantidad de Bitcoin, sigue creciendo año por año. Esto obviamente no es una métrica que sea, digamos, muy fiable, porque una misma persona puede, por ejemplo, tener varias billeteras abiertas por una cuestión de seguridad, por ejemplo, para tener sus Bitcoin distribuidos entre varias billeteras por si algo malo le pasa a alguna. Y de la misma manera puede haber grandes empresas, por ejemplo, que ofrecen servicios de custodia de criptomonedas para varios de sus clientes y consolidan en una sola billetera la tenencia de varias personas. Así que no es una métrica que sea muy fiable, pero al menos uno ve que continúa creciendo la cantidad de usuarios, o sea, continúa creciendo la adopción de esta tecnología, y bueno, eso es positivo tanto para su efecto red como para su precio. Después, por ejemplo, tenemos la resolución de bifurcaciones. A ver, obviamente Bitcoin es una tecnología muy joven, y como es una tecnología muy joven, por supuesto también se han armado controversias en cuanto a cómo debería evolucionar el protocolo, y muchas veces la comunidad de Bitcoin no se pone de acuerdo, y por lo tanto se han producido bifurcaciones, o sea, donde llegado a cierto momento una parte de la comunidad dice, bueno, nosotros queremos implementar esta mejora, la otra parte dice, no, nosotros queremos seguir tal como está. Y bueno, es muy difícil que todos se pongan de acuerdo, y básicamente se produce una bifurcación en el protocolo de Bitcoin, donde hay un grupo que sigue para un lado y otro sigue para el otro, que básicamente se traduce en la creación de una nueva criptomoneda. Ya saben que es muy fácil, como el código de Bitcoin es gratuito, está disponible gratuitamente en internet, uno tranquilamente puede descargarse ese código, hacerle las modificaciones que cree y puede crear su propia criptomoneda. Por eso es tan fácil crear una criptomoneda. Pero por supuesto eso no significa para nada que esa criptomoneda que uno cree va a tener valor, porque volvemos a lo mismo, el valor no está en el Bitcoin, el valor está en la red que se crea en torno a la criptomoneda. En este caso, por ejemplo, en 2018, más o menos 2018, se produjo la bifurcación más importante que hubo hasta ahora en la historia de Bitcoin, que es cuando se creó Bitcoin Cash, que es lo que vemos acá. Un grupo de la comunidad decidió seguir con Bitcoin tal como estaba, otro grupo decidió
bueno, bifurcar y hacer una nueva criptomoneda y se creó Bitcoin Cash, como vemos acá, y lo que vemos en el gráfico es la hash rate, que volvemos a lo mismo, nos va a dar una idea del poder computacional de la red y por lo tanto nos va a dar una idea de la seguridad de la red y del tamaño que tiene la red. Como vemos acá, al principio como que, bueno, más o menos se mantuvo, pero después lo que vemos acá es que no solo la hash rate de Bitcoin tal como lo conocemos siguió aumentando constantemente y la de Bitcoin Cash cuando se bifurcaron empezó a caer, sino que además Bitcoin Cash posteriormente se volvió a bifurcar, o sea que entre ellos mismos no se volvieron a poner de acuerdo en un cambio y se creó Bitcoin SH, que significa Satoshi Vision, y bueno, y vemos acá lo que son las hash rate, ¿no? O sea, es... bueno, son cosas que pasan cuando la gente no se pone de acuerdo, pero nos da una idea de lo que pasa en la comunidad y del poder que tiene Bitcoin, porque cuando ocurre esta bifurcación había muchos cuestionamientos sobre si Bitcoin lograría sobrevivir o si Bitcoin Cash sería eventualmente la criptomoneda que domine. Bueno, no pasó, pero estuvo muy lejos de suceder. Entonces, bueno, con todo esto que está pasando, una persona con toda lógica me puede preguntar, bueno, a ver, si el código fuente de Bitcoin es libre, si yo puedo ir, por ejemplo, acá a la página de GitHub y buscar el código de Bitcoin y acá directamente poder descargármelo desde acá y yo modificarlo, ponerle otro nombre, hacer lo que yo quiera y crear mi propia criptomoneda, entonces... ¿Es verdad entonces que Bitcoin es limitado, que es finito? O sea, ¿por qué Bitcoin va a tener valor si yo puedo tranquilamente venir acá, copiarme el código fuente y crear yo mi propia criptomoneda? Entonces, ¿por qué Bitcoin va a tener valor si yo puedo venir acá y crear mi propia criptomoneda? Bueno, la respuesta es que Bitcoin justamente tiene valor por la red, no tanto por el algoritmo, no por el protocolo, no por la tecnología. Y para eso... A ver, pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero crear mi propia Wikipedia. A ver, todo el texto que está en Wikipedia es básicamente texto plano. Por lo tanto, cabe adentro de un pendrive. Entonces, vamos a suponer que yo, con un proceso, agarro y me descargo y me copio todo el código de la Wikipedia a un pendrive, le cambio el nombre y directamente la subo a otro dominio y creo una competencia de Wikipedia con el mismo contenido. Vamos a suponer incluso que una vez por mes lo voy actualizando para que no quede desactualizado, con un proceso automático, vamos a suponer. Entonces, respuesta, ¿la gente va a dejar de usar Wikipedia y va a empezar a usar mi propia versión? La respuesta es que por supuesto que no, porque yo puedo copiar el código fuente de Wikipedia, pero lo que no puedo hacer es copiar todas las millones de páginas web del mundo que tienen links que apuntan a Wikipedia. Y tampoco, por supuesto, tengo la comunidad de gente que agrega contenido a Wikipedia todos los días y que la utiliza todos los días y que la consulta todos los días. Entonces, yo puedo copiar y pegar el contenido de Wikipedia y hacerme yo mi propia versión, pero eso no quiere decir que mi versión va a tener valor, porque nadie la va a utilizar, porque a pesar de que tenga el mismo contenido, no tengo la comunidad que rodea a esa enciclopedia y por supuesto todas las páginas web que apuntan hacia ella. Entonces, que yo me copie, o sea, que una persona se copie el código fuente de Bitcoin y que cree una nueva criptomoneda, no garantiza en absoluto que esa persona vaya a tener éxito y que Bitcoin está condenado a desaparecer, porque lo que le da valor al Bitcoin es su red, es la red de participantes que realizan transacciones. Entonces, eso es lo que le da el valor y por lo tanto no tengo que preocuparme de que todos los días salgan criptomonedas nuevas y que me digan que sí, que esta va a ser la criptomoneda que va a destronar al Bitcoin, porque a menos que esa criptomoneda ofrezca características que sean 10 veces superiores a la que ofrece Bitcoin, va a ser casi imposible que toda la comunidad de mineros, que las billeteras, que los exchanges, que las personas que utilizan Bitcoin decidan migrar y empezar a utilizar esta otra. Porque, a ver, pasó, por ejemplo, acá, cuando dijeron que iban a empezar a utilizar
Bitcoin Cash bueno, algunos migraron, pero la mayoría decidió quedarse. Y como vemos acá, Bitcoin Cash cada vez se usa menos y Bitcoin cada vez se usa más. Entonces, esto fue un claro ejemplo de que se copió el código fuente, que intentaron ofrecer alguna mejora, no fue lo suficientemente grande la mejora y la grandísima mayoría de las personas prefirió seguir utilizando Bitcoin. Entonces, otra, por ejemplo, es, bueno, las nuevas capas que se están haciendo. Por ejemplo, la Lightning Network es una capa que se está haciendo por sobre Bitcoin para tratar de dotarlo de más escalabilidad. O sea, el protocolo Bitcoin hace de 2017 que no es modificado, pero se están haciendo desarrollos que están mejorando sus funcionalidades, con lo cual esto la va a dotar a la red de Bitcoin de nuevas características sin necesidad de tocar el código fuente y va a ayudar también, por supuesto, a generar mayor escalabilidad. Después, bueno, por supuesto, los inversores institucionales. Tenemos, por ejemplo, que Fidelity anunció que ahora tiene una sección de activos digitales, así que vemos cómo el 2020 fue el año donde las instituciones decidieron empezar a mirar a Bitcoin como algo más serio, así que esto, las instituciones, a su vez traen también a grandes inversores y eso le da una mayor validez a la tecnología y obviamente que instituciones y que grandes inversores empiecen a utilizar la tecnología, obviamente ya la dota de incluso mayor seguridad. Después, bueno, con respecto a capitalización de mercado y precio, bueno, es lo que vemos acá. En este momento hay 10.283 criptomonedas en el mundo, pero lo que vemos acá en Dominance es que el 60% de la capitalización de mercado de las criptomonedas lo tiene Bitcoin y Ethereum, y a esto por supuesto tendríamos que también restarle las stablecoins. Como ven acá, por ejemplo, Tether es una criptomoneda, pero en realidad es casi como dólar, o sea, no es una criptomoneda pura, Tether, por ejemplo, porque es una criptomoneda que está respaldada en dólares, por eso vale siempre 1. Entonces, Tether, por ejemplo, que tiene una capitalización de mercado, como vemos, de casi 62.000 millones de dólares, no es un competidor para Bitcoin. ¿Por qué? Porque no es una criptomoneda pura, es una criptomoneda que en realidad es dólar, o sea, que se utiliza como para cambiar dólares por Tether y después de ahí poder cambiar otras criptomonedas. Entonces, de esta capitalización de mercado mundial que tienen las criptomonedas, que es 1.6 billones de dólares, el 60% está dominado por Bitcoin, Ethereum. O sea, si queremos invertir en criptomonedas y queremos hacerlo con criptomonedas que sean seguras, que tengan una hash rate lo suficientemente alta como para considerar que su red es inhackeable y que tienen una capitalización de mercado lo suficientemente alta como para considerar que su efecto red es lo suficientemente grande como para que sepamos que no va a ser superada por otra, bueno, nos queda Bitcoin y nos queda Ethereum. O sea, tenemos que buscar capitalizaciones de mercado de más de 100.000 millones de dólares, solo Bitcoin y Ethereum lo cumplen, y tenemos que buscar las hash rate más altas que nos muestran la potencia de su red. Solamente Bitcoin y Ethereum cumplen en este momento las características como para considerar que son seguras y que tienen un efecto red lo suficientemente grande como para considerar que es muy poco probable que venga otra criptomoneda con una propuesta de valor tan grande que les quite el efecto red que tienen, y por lo tanto con el efecto red también se iría la capitalización de mercado. Así que en este momento Bitcoin y Ethereum serían las dos únicas criptomonedas que tiene sentido comprar. Bueno, por último, las conclusiones y bueno, básicamente determinar si efectivamente Bitcoin es un buen activo en el que se puede invertir capital depende en última instancia de la evaluación que el inversor haga de su efecto red. Entonces, así como la propuesta de valor de las empresas de tarjeta de crédito como Visa y Mastercard, los marketplaces como Amazon y Mercado Libre y las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, por poner solo 3 ejemplos, consiste en los servicios que se intercambian dentro de sus redes de usuarios, de la misma manera la propuesta de valor de las criptomonedas consiste en una tecnología que ofrece un servicio que se encuentra disponible solo a los usuarios de la red creada en torno a ella. Así como en el caso
de las empresas pertenecientes a las 3 industrias anteriormente mencionadas. Su valor se deriva mayoritariamente del efecto red creado por la cantidad de usuarios pertenecientes a la misma y las interacciones que se producen entre ellos. De la misma manera, en la industria de las criptomonedas, el valor de cada una de ellas está principalmente determinado por el efecto red que generan todos los participantes mediante las interacciones que realizan entre ellos. Acá, por ejemplo, yo tengo el precio de Bitcoin desde su origen hasta más o menos ayer o anteayer. Esto está en escala logarítmica y lo que vemos en los puntos rojos son los momentos en los cuales la recompensa por minar nuevos Bitcoin se redujo a la mitad. Como vemos, o sea, cada 4 años se reduce a la mitad la recompensa por minar nuevos Bitcoin. Esto va a seguir hasta que estén minados todos los Bitcoin, que van a ser 21 millones. Y lo que vemos es un patrón de comportamiento bastante recurrente. Esto pasó el año pasado, en 2020, así que, digamos, si uno viera un patrón que se repite, podemos decir que el Bitcoin en este momento está haciendo una toma de ganancia muy fuerte, pero que parece que todavía le puede quedar margen para seguir subiendo, porque hasta 2024, septiembre de 2024, no va a haber otra reducción de la recompensa para minar Bitcoin. Así que este gráfico es bastante interesante porque nos muestra este comportamiento bastante recurrente que tiene la criptomoneda, que podría llegar a repetirse también en este ciclo. Entonces, por último, un principio fundamental de la finanza, por supuesto, dice que el comportamiento pasado de un activo financiero no determina el comportamiento futuro. Aún así, en el caso de Bitcoin, dado el rendimiento consistente que ha demostrado tener a lo largo de la última década y los desarrollos tecnológicos que se están realizando en torno a la propia tecnología, en nuestro caso creemos que los inversores deberían considerar tener una parte de su dinero invertida en Bitcoins, debido a que mientras el efecto red que tiene esta criptomoneda continúe incrementándose a medida que su aceptación aumente, estamos en presencia de una inversión de riesgo asimétrico. O sea que tenemos más probabilidades de que nos vaya bien a que nos vaya mal a largo plazo. Por eso vienen las dos siguientes aclaraciones. O sea, si están considerando realizar una inversión en Bitcoin, es sensato que se realicen las dos siguientes consideraciones antes de invertir. En primer lugar, el horizonte temporal de inversión tiene que ser necesariamente de largo plazo, debido a que, como vimos en el gráfico que mostré recién, el precio del Bitcoin ocasionalmente sufre fuertes caídas, como vemos acá, como acabamos de ver durante el mes pasado, y puede mantenerse abajo y estable durante periodos muy prolongados de tiempo. O sea, tengan en cuenta que el máximo alcanzado en diciembre de 2017 se volvió a alcanzar recién 3 años después, en 2020. Así que es una inversión necesariamente de largo plazo mientras la red de Bitcoin va incrementándose. Y segundo, ser totalmente consciente de que se está invirtiendo en un activo financiero extremadamente volátil y que se encuentra en una etapa muy temprana de aceptación por parte del público general. Por esta razón, en nuestro caso, sugerimos no invertir una cantidad que sea mayor al 3 o al 5% del total del portafolio, ya que en caso negativo no va a perjudicar de manera exagerada a el rendimiento total del portafolio. Así que bueno, si ustedes son clientes de Grupo Carey, sepan que tienen acá el informe escrito también con todo lo que acabo de decir para poderlo analizar más en profundidad, con todos los ejemplos y bueno, todas las consideraciones que hice acá. Y si no son clientes, la verdad es que me gustaría que envíen cualquier duda o consulta que tengan con respecto a la inversión en criptomonedas a contacto@grupocarey.com.ar, porque si llegan muchas preguntas y si llegan preguntas interesantes, lo que podemos hacer es un Instagram Live durante la semana que viene para poder ir respondiendo todo este tipo de preguntas, porque es un tema que ha estado últimamente muy en boca de todos. Yo creo que la inversión en Bitcoin principalmente, y tal vez en Ethereum también, tiene sentido hacerla en este momento y que tiene más probabilidad de salir bien que salir mal, porque son redes que están creciendo. Así que envíen todas las preguntas que quieran a
contacto@grupocarey.com.ar. Si juntamos una buena cantidad de preguntas y preguntas interesantes, podemos hacer un Instagram Live. Así que bueno, yo me despido, hasta la próxima semana.